Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Estoy muy contenta, ya tenemos la carta al pueblo de Dios, la carta dirigida al pueblo de Dios de parte de los obispos, para todos nosotros que hemos estado dando seguimiento al sínodo y para toda la humanidad. Pero antes les quiero comentar lo que se hizo en la rueda de prensa y luego leemos la carta al pueblo de Dios, porque en la rueda de prensa también se aclararon algunos puntos finales y vale la pena que estemos todos enterados. O sea, la Iglesia lo que ha realizado hoy es la 18ª reunión en Asamblea General del Sínodo sobre la sinodalidad. Y hay que recordar que son asambleas consultivas de los obispos con laicos, laicas, religiosos y religiosas. Esto no le quita autoridad a los pastores, al contrario, todos los obispos al escuchar al pueblo de Dios están mucho más claros del modo en el que deben servir a la iglesia y han aprendido la experiencia de la sinodalidad. Bueno, esto se dijo en rueda de prensa para aclarar, ¿no?, algunos puntos. También se dijo que se sigue trabajando la comisión sobre el posible diaconado de las mujeres, que esta es una comisión que ya existe hace tiempo, y que este y otros temas como el abuso de menores, ambas cosas en respuesta a la pregunta de la prensa, tienen sus comisiones responsables y ambas están trabajando en ello. Ya sobre el tema del abuso hay instituciones por toda la iglesia, estructuras especializadas para la prevención y la atención a víctimas. Está también, se dijo que el sínodo de la sinodalidad es sobre la vida de la iglesia, con base en el bautismo, la misión y el servicio, el diálogo con el espíritu, ¿no? En el espíritu, el diálogo de todos como iglesia en el espíritu de Dios, la unidad cristiana, la armonía en la diversidad de contextos, diócesis y territorios distintos, y sin embargo hay unidad. Se está tomando en cuenta el riesgo de que el clericalismo en las mujeres no vaya a ser solución, sino que al contrario pueda crear o ser motivo más de un problema. Entonces, por eso toma tiempo el pensar sobre eso. Que lo más importante es que la mujer es tomada en cuenta, su sensibilidad femenina en una iglesia sinodal, donde las mujeres pueden expresarse libremente y cada vez más, pero además han tenido una gran participación siempre en la vida religiosa, en escuelas católicas, en la formación de los laicos, en el acompañamiento también de religiosos, sacerdotes, curas, o sea, siempre son como un complemento que está vivo y que ya forma parte de los consejos parroquiales y los consejos diocesanos y así. Y además son una fuente de influencia enorme. La idea de que si no ocupan determinados roles o funciones, no participan, es definitivamente errónea. Todo esto se dijo en la rueda de prensa de hoy. Las asambleas, se advirtió y se aclaró varias veces, son consultivas, estas del sínodo de la sinodalidad, y la autoridad la tienen los obispos y el papa, quienes hacen el discernimiento final, tanto para la carta, para el pueblo de Dios que vamos a leer en un momentito, y el trabajo de síntesis final, pero recordar también que todavía falta todo este año hasta octubre del 2024 que se vuelven a reunir en Asamblea General del Sínodo de la Sinodalidad. Luego, sobre la comunicación, que también preguntaron si no había habido errores en el manejo de la comunicación o algunas cosas que han publicado los medios de comunicación que valdría la pena aclarar. Solo se advirtió que ha habido enorme expectativa sobre cambios estructurales o de gobierno y sin embargo este es un proceso espiritual de carisma, es una cuestión carismática, del reconocimiento del valor del diálogo en el espíritu, la autoridad y la corresponsabilidad de todos los bautizados. La sinodalidad es el tema. Y algunas entrevistas aisladas advirtieron con algunos participantes no representa a todo lo que significa la unidad que se ha fortalecido en este proceso. El cardenal Robert Francis, es agustino Recoleto, estuvo en la rueda de prensa, Agustino, de la Orden de San Agustín, es presidente de la Pontificia Comisión Episcopal para América Latina y dijo que la espiritualidad agustiniana y sus valores religiosos y comunitarios, dialógicos, de amor a la palabra de Dios,
donde todos comparten los bienes espirituales. Es una experiencia preciosa que aporta mucho para la experiencia de la sinodalidad. El cardenal Dieudonné Zapalinga es africano, dijo que en África, donde hay tantas guerras y dolor, un momento culminante fue en el 2015, cuando se abrió la puerta santa, la puerta de la misericordia, y que esa expresión alimentó mucho la esperanza. También habló de la diversidad de la iglesia, que no divide, es una diversidad que no divide, sino que favorece la armonía, porque todos, si nos metemos al barco de Cristo, todos estamos bien, unidos en Cristo, con Cristo. Monseñor Timothy Broglio, de Estados Unidos, dijo que sobre la paz hay que hablar antes de la guerra, y que los militares de América quieren la paz, que no quieren la guerra, y que en ese sentido serían un ejemplo para el mundo entero. Ahora, Nora, laica de África, teóloga, dijo que la sabiduría femenina de las mujeres de África puede enseñar a la iglesia cómo ser madre y recibir a todos, cómo ayudar a todos a crecer divinamente como hijos de Dios, ¿no? Y que en África las mujeres participan muchísimo en todas las actividades de la iglesia y que, bueno, eso es muy, muy bonito, lo dio como un testimonio. Y estaba muy contenta de que como mujer, como africana, y como teóloga, pues ha podido ayudar mucho al fortalecimiento de la fe en África. Ahora vamos con la Carta al Pueblo de Dios. Antes les aviso que esto es distinto al documento final de síntesis, que va a ser de 40 páginas, que ya se distribuyó para su votación entre los participantes con derecho a voto, que son los obispos, porque este es un sínodo de los obispos que ha sido consultivo para poder vivir el significado de la sinodalidad mismo, del cual va a hablar el documento final, la síntesis. Y esto estará ya listo para que lo conozcamos el sábado. Entonces, vamos con lo más importante, que es la carta. Se las voy a compartir para que ustedes vayan siguiendo la lectura y sean testigos de lo que estamos leyendo. A ver, entonces, acá está. Carta de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos al pueblo de Dios. Queridas hermanas, queridos hermanos, al concluir los trabajos de la primera sesión de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, queremos agradecer a Dios junto con todos ustedes por la hermosa y enriquecedora experiencia que hemos vivido. Vivimos este tiempo bendito en profunda comunión con todos ustedes. Fuimos sostenidos por vuestras oraciones, llevando con vosotros vuestras expectativas, vuestras preguntas, así como vuestros miedos. Como pidió el Papa Francisco hace 2 años, se inició un largo proceso de escucha y discernimiento abierto a todo el pueblo de Dios sin excluir a nadie para caminar juntos bajo la guía del Espíritu Santo. Discípulos misioneros comprometidos en las siguientes de Jesucristo. La sesión en la que estamos reunidos en Roma desde el 30 de septiembre es una fase importante de este proceso. En muchos sentidos, ha sido una experiencia sin precedentes. Por primera vez, por invitación del Papa Francisco, hombres y mujeres han sido invitados en virtud de su bautismo a sentarse en la misma mesa para participar no solo en las discusiones, sino también en el proceso de votación de esta asamblea del Sínodo de los Obispos. Juntos, en la complementariedad de nuestras vocaciones, nuestros carismas y nuestros ministerios, hemos escuchado intensamente la palabra de Dios y la experiencia de los demás. Usando el método de la conversación en el espíritu, hemos compartido humildemente la riqueza y la pobreza de nuestras comunidades de todos los continentes, buscando discernir lo que el Espíritu Santo quiere decir a la Iglesia hoy. Así hemos experimentado también la importancia de favorecer los intercambios mutuos entre la tradición latina y las tradiciones del cristianismo oriental. La participación de delegados fraternos de otras iglesias y comunidades eclesiales enriqueció profundamente nuestro debate. Nuestros debates, porque fueron varias mesas, ¿no?
Nuestra asamblea tuvo lugar en el contexto de un mundo en crisis, cuyas heridas y desigualdades escandalosas resonaron dolorosamente en nuestros corazones, dando a nuestro trabajo una gravedad particular, sobre todo porque algunos de nosotros venimos de países donde la guerra hace estragos. Rezamos por las víctimas de la violencia mortal, sin olvidar a todos aquellos que se han visto obligados por la miseria y la corrupción a tomar el peligroso camino de la migración. Aseguramos nuestra solidaridad y compromiso junto a las mujeres y hombres de todo el mundo que trabajan para construir la justicia y la paz. Por invitación del Santo Padre, dejamos un espacio significativo al silencio para fomentar la escucha mutua y el deseo de comunión en el Espíritu entre nosotros. Durante la vigilia ecuménica de apertura, hemos experimentado cómo aumenta la sed de unidad en la contemplación silenciosa de Cristo crucificado. De hecho, la cruz es la única cátedra de aquel que, habiéndose entregado a sí mismo por la salvación del mundo, confió a sus discípulos a su Padre para que todos sean uno. Firmemente unidos en la esperanza que trae su resurrección, le confiamos nuestra casa común, donde los gritos de la tierra y de los pobres son cada vez más urgentes. Laudate Deum, alabado sea Dios, como nos recordó el Papa Francisco al comienzo de nuestro trabajo. Día a día sentimos la apremiante llamada de la conversión pastoral y misionera, porque la vocación de la Iglesia es anunciar el Evangelio no centrándose en sí misma, sino poniéndose al servicio del amor infinito con el que Dios amó al mundo. Cuando se preguntó a las personas sin hogar cerca de la Plaza de San Pedro sobre sus expectativas respecto de la Iglesia con motivo de este sínodo, respondieron: amor. Este amor debe seguir siendo siempre el corazón ardiente de la Iglesia, un amor trinitario y eucarístico, como recordó el Papa el 15 de octubre a mitad de nuestra asamblea, invocando el mensaje de Santa Teresa del Niño Jesús. Es la confianza la que nos da la audacia y la libertad interior que hemos experimentado, sin dudar en expresar libre y humildemente nuestras convergencias, divergencias, deseos e interrogantes. Y ahora esperamos que los meses previos a la segunda sesión en octubre de 2024 permitan a todos los participantes, concretamente en el dinamismo de la comunión misionera, indicado por la palabra sínodo. No se trata de ideología, sino de una experiencia arraigada en la tradición apostólica, como nos recordó el Papa al inicio de este proceso. La comunión y la misión corren el riesgo de quedar algo abstractas, a menos que cultivemos una praxis eclesial que exprese la concreción de la sinodalidad, fomentando una implicación real de todos y cada uno. Hay múltiples desafíos y numerosas preguntas. El informe de síntesis de la primera sesión especificará los puntos de acuerdo a los que hemos llegado, resaltará las preguntas abiertas e indicará cómo procederá nuestro trabajo. Para progresar en su discernimiento, la Iglesia necesita absolutamente escuchar a todos, empezando por los más pobres. Esto requiere de su parte un camino de conversión, que es también un camino de alabanza. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y a los entendidos y las has revelado a los niños, dice citando a Lucas 10:21. Esto significa escuchar a quienes se les ha negado el derecho a hablar en la sociedad o se sienten excluidos, incluso por la Iglesia. Escuchar a las personas que son víctimas del racismo en todas sus formas, en particular en algunas regiones a los pueblos indígenas cuyas culturas han sido despreciadas. Sobre todo, la Iglesia de nuestro tiempo tiene el deber de escuchar con espíritu de conversión a quienes han sido víctimas de abusos cometidos por miembros del cuerpo eclesial y comprometerse concreta y estructuralmente para que esto no suceda de nuevo. La Iglesia necesita también escuchar a los laicos, mujeres y hombres, todos llamados a la santidad en virtud de su vocación bautismal, al testimonio de los catequistas, que en muchas situaciones son los primeros anunciadores del Evangelio,
a la sencillez y vivacidad de los niños, al entusiasmo de la juventud, a sus preguntas y sus súplicas, a los sueños, la sabiduría y la memoria de las personas mayores. La Iglesia necesita escuchar a las familias, a sus inquietudes educativas, al testimonio cristiano que ofrecen en el mundo de hoy. Necesita acoger la voz de quienes quieren implicarse en los ministerios laicos y participar en las estructuras de discernimiento y toma de decisiones. Para avanzar más en el discernimiento sinodal, la Iglesia necesita particularmente recoger aún más las palabras y las experiencias de los ministros ordenados, los sacerdotes, primeros colaboradores de los obispos, cuyo ministerio sacramental es indispensable para la vida de todo el cuerpo. Diáconos, quienes a través de su ministerio significan el cuidado de toda la Iglesia por los más vulnerables. Necesita también dejarse interpelar por la voz profética de la vida consagrada, centinela vigilante de la llamada del Espíritu. Es necesario también estar atenta a todos aquellos que no comparten su fe, pero buscan la verdad. Y quienes en quien es el Espíritu, que ofrece a todos la posibilidad de asociarse a este misterio pascual. También está presente y operativo. En el mundo en el que vivimos, y estamos llamados a amar y servir, incluso con sus contradicciones, exige que la Iglesia fortalezca la cooperación en todos los ámbitos de su misión. Es precisamente este camino de sinodalidad el que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio, citando a Papa Francisco 17 de octubre de 2015. No debemos tener miedo de responder a este llamado. María, Madre de la Iglesia, la primera en el camino, acompaña nuestra peregrinación. En la alegría y en el dolor, ella nos muestra a su Hijo y nos invita a confiar. Y Él, Jesús, es nuestra única esperanza. Ciudad del Vaticano, 25 de octubre del 2023. Esta es la carta al pueblo de Dios, de parte de la Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos al pueblo de Dios. Es la 16ª asamblea. Es la que se ha llevado a cabo acá, la pueden leer en sino.va. Y renovar cada uno de nosotros ese compromiso, porque acuérdense que se habla de autoridad y corresponsabilidad. Todos somos corresponsables de la presencia de Cristo en el mundo. Cristo reza a Dios Padre. Ustedes pueden leer Juan 17 y ver cómo Cristo reza por todos nosotros. Padre, no te pido que los saques del mundo, pero te pido que los libres del mal. Ellos no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Que sean uno como tú y yo somos uno. Y dejar que esas palabras de Cristo resuenen en nuestro corazón y saber descansar y fortalecernos confiando en que Cristo ora al Padre por nosotros. Leer también Corintios 12, del 12 al 26, sobre el cuerpo místico de Cristo. Leer esta nueva exhortación apostólica del Papa Francisco, inspirado en la espiritualidad de Santa Teresita del Niño Jesús, Teresita de Lisieux, que habla de ser, de su vocación. Mi vocación es el amor. Todos los seres humanos estamos llamados al amor. Hay que leer esa exhortación apostólica y leer, si pueden, la historia de un alma, las obras de Teresita del Niño Jesús, sus cartas, pensamientos, reflexiones, oraciones. Y pues volver a leer esta carta que les acabo de leer, que es la carta de los obispos de la Asamblea General de este sínodo de la sinodalidad, y esperar al 2024 para ver qué más va saliendo. Pero antes de eso, el documento final de esta asamblea, de este mes de octubre, que ya la tendremos en próximos días, que es la síntesis. La síntesis. Vamos a ver si se publica, se comparte para todos, van a ser 40 páginas, o seguimos con paciencia y nos vamos dejando guiar por los obispos que traerán novedades, los laicos que fueron, los religiosos y religiosas, y en la medida que cada uno puede se va incorporando, asumiendo el compromiso de ser bautizado
renovando su bautismo, dejando que la gracia de Dios nos mueva para que los dones recibidos los podamos compartir y pues que hagamos una iglesia sinodal. Significa una iglesia que sabe conversar en el Espíritu, que sabe discernir en el Espíritu con base en la luz del Espíritu Santo, la palabra de Dios y la escucha de todos. Entonces, ahí vamos. Felicidades a todos, estamos contentos. Han hecho un trabajo divino todos los que han participado. Seguimos al pendiente y cada vez que salga algo nuevo, yo les informo. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima.